Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 5. Fe contra todo pronóstico. Nuestro texto inicial se encuentra en Salmo 119, verso 1. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. Los cristianos del siglo XV tenían algo que los de hoy necesitamos desesperadamente: un propósito para la vida. Sin un propósito, las creencias son superficiales, pocas cosas importan y no se tiene nada por lo que merezca la pena morir o vivir. Como cristianos necesitamos vivir de acuerdo a nuestra fe y que las creencias fundamentales formen de veras parte inseparable de nosotros, aun para enfrentar la muerte misma, sintiendo paz interior. Ahora exploraremos de qué manera las enseñanzas transformadoras de las Escrituras ofrecen el verdadero significado y propósito para la vida. Estas nos prepararán a todos para la crisis final en el gran conflicto entre el bien y el mal. Como cristianos, hoy somos llamados a retomar la luz de la verdad donde los anteriores cristianos la dejaron. Dios es suficientemente grande y todopoderoso para ayudarnos a vencer todos los desafíos que enfrentamos con un sentido y propósito a nuestra vida, como nadie en este mundo lo puede hacer. Número 2. Solo la palabra de Dios. Solo la Biblia es el fundamento de la fe de los cristianos verdaderos y la esencia de su conocimiento para vivir sabiamente. Solo ella. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Pero para que se cumpla en nuestra vida debemos, número 1, atesorar en nuestra vida cada palabra. Número 2, creer en sus promesas. Número 3, la fe se fortalecerá y nuestro valor ante las pruebas y desafíos estará renovada. Porque, número 4, entendemos que la palabra de Dios nos habla a cada uno de manera personal, de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Número 5. Las promesas de Cristo nos comunican su gracia y poder para vencer. Recibidas y asimiladas serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Ninguna otra cosa puede impartirnos el valor y la fe que dan energía vital a todo nuestro ser. Número 6. Las Escrituras irradian gozo aún en nuestro dolor, dan esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad, dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Número 7. Por eso debemos confiar totalmente en la palabra de Dios y rendirnos a este poder vivificador de Dios para todo nuestro ser, física, mental, emocional y espiritualmente. No seremos cristianos casuales, complacientes y descuidados, con una vida devocional superficial. Viviremos poderosamente como John Wycliffe, quien tradujo la Biblia al inglés, considerado ilegal, y contestó a sus acusadores: ¿contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Número 3. Transmitir la palabra de Dios. El apóstol Pablo es otro héroe que enfrentó dificultades abrumadoras en su tarea de compartir, de difundir el Evangelio. Sin embargo, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando.
Los reformadores se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios, la Biblia. También William Tyndale, quien fue juzgado injustamente por compartir la Biblia, sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz: Señor, abre los ojos al rey de Inglaterra. Por su participación, en el año 2011, la versión King James celebró su 400 aniversario y superó los 1,000 millones de Biblias impresas al haber sido traducida a 2,454 idiomas, y así ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. Tyndale y sus colegas creyentes en la Biblia confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad, con resultados para la eternidad en la vida de los verdaderos cristianos. Piensa en tu propia vida y cómo impactas sobre los demás con la verdad que tienes para influir sobre los demás para su destino eterno. Número 4. Iluminado por el Espíritu. Cuando estudiaba en la biblioteca de la universidad, Martín Lutero descubrió un ejemplar de la Biblia en latín. Esto cambiaría dramáticamente su vida. Mientras estudiaba sus páginas detenidamente, el Espíritu Santo iluminó su mente. Sintió la dirección del Espíritu Santo cuando las verdades ensombrecidas por la tradición parecían saltar de las páginas de las Sagradas Escrituras. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores de la Biblia nos guía a nosotros cuando leemos con sinceridad las Escrituras. Él es el intérprete de la verdad divina. Pero como Satanás ya no nos puede mantener alejados de la Biblia como en la época medieval, su mejor alternativa es mentir y querer despojarla de su carácter sobrenatural, convertirla meramente en buena literatura o, peor aún, en una herramienta opresiva de la religión para controlar a las masas. Los reformadores vieron claramente que sólo el Espíritu Santo, y no los sacerdotes, los prelados ni los papas, era el intérprete infalible de las Escrituras. ¿A quién creeremos? Se debe creer solo a Dios, que habla con sencillez en la Biblia, y más de lo que estas santas Escrituras nos enseñen, no debemos creer ni a unos ni a otros. Como el Espíritu Santo nunca se contradice a sí mismo, y cuando no entendamos un pasaje nos explicará con más claridad en otros pasajes cuando continuemos estudiando, de modo que no nos quede lugar a duda, sino solo a quienes deciden obstinadamente permanecer ignorantes. Número 5. Solo Cristo, solo la gracia. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos piensan, de acuerdo a la tradición errada, que es posible ganarse el cielo con buenas acciones. La palabra de Dios señala que es imposible, porque somos seres imperfectos. La justicia divina exige una obediencia perfecta a su voluntad. La ley divina que todo ser humano hemos quebrantado nos condena a todos a la muerte eterna. Por eso, Dios, que nos ama, proveyó la salvación como un regalo en Jesús, el divino Hijo de Dios, quien ofreció su vida perfecta para pagar por nuestros pecados con su muerte en la cruz. Y quien se rinde a Dios sinceramente y acepta este regalo, Dios lo restituye a una nueva relación de santidad con Él. Con nuestras malas decisiones y acciones de desobediencia no alcanzamos el ideal de Dios para nuestra vida. Como resultado, merecemos la muerte eterna, la extinción. La gracia de Dios, por eso, es un regalo inmerecido. Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron que solo Cristo era la fuente de salvación.
De allí que Lutero comenzó a predicar el mensaje de la gracia salvadora. Sus mensajes sinceros y verdaderos eran como un manantial de agua fresca de libertad en el desierto estéril de la vida de sus oyentes oprimidos. Estas palabras llegaban hasta el corazón y su vida era cambiada, porque antes estuvieron encadenados a las tradiciones de la iglesia perseguidora medieval y sometidos a rituales vacíos que no ofrecían vida espiritual ni esperanza. Lutero se sintió abrumado por la bondad de Dios. Le asombraba el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. Por eso Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Cristo merece. Esto es la justificación por medio de la fe. Esto es ser justificados por una justicia en la cual no hemos participado, la de Cristo. Si la salvación es obra de Dios en Cristo, ¿qué función desempeñan nuestras buenas obras en la vida cristiana? ¿Cómo podemos confirmar la importancia de las buenas obras, pero sin hacer de ellas el fundamento de nuestra esperanza? Número 6. La obediencia, el fruto de la fe. Lutero enseñó que debemos apartar la mirada de nuestro yo pecaminoso que nos desanima y mejor contemplar a Jesús, porque sólo su gracia puede cambiar nuestra vida de desobediencia hacia la obediencia. Así como Juan Wesley, quizás por primera vez empecemos a entender realmente el Evangelio. Algo conmueve nuestro interior y nos sentimos atraídos por Cristo, y como Él exclamemos: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados y me había salvado de la ley que condenaba mis pecados y de la muerte. Como los reformadores, debemos estudiar sistemáticamente, continuamente las Sagradas Escrituras para descubrir más y más verdades, para crecer en la fe y conocer mejor a Cristo de manera personal. Muchos cristianos, desde el tiempo de la Iglesia de la Edad Media y hasta ahora, sufren persecución debido a su fe. Aferrarse a la Biblia y por su deseo de compartirla a otros les llevó a pagar un alto precio en su vida, algunos hasta el sacrificio. Pero en las horas más oscuras reclamaban las promesas de Dios de un mejor futuro, en un mundo justo, gobernado totalmente por Dios, encontrando libertad en Cristo y en su santa palabra, con la esperanza de su pronto regreso. Lo siguiente es muy importante. Las buenas acciones no nos salvan, pero son evidencias, son los frutos de creer, de tener fe que hemos hallado salvación en Jesús. Por lo tanto, las buenas acciones, sin haberse rendido a Dios, sin conocerlo personalmente, ni seguir su voluntad, nos pondrían fuera del alcance de Dios y su regalo de la salvación en el día final. Número 7. Conclusión. Cuando los principados y las potestades de los espíritus malignos, unidos a sus malos agentes humanos, se unan contra los verdaderos cristianos, entonces el Señor no los desamparará. Por medio de la fe ven claras evidencias de la presencia y auxilio divinos, como protegió a Eliseo cuando oró ante el ejército enemigo. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. He aquí, el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego. El ejército celestial entonces estaba listo para protegerlos también. Y del mismo modo, como hubo ángeles que cuidaron a quienes trabajaban en la causa de la reforma, también así hoy tendremos ayuda y protección divinos.
Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira, conspiran pontífices impíos y nos amenazan, pero avancemos valientemente ante la mirada y el trono de nuestro Dios, por medio de la fe y la oración, para que nuestros enemigos, vencidos por el Espíritu de Dios, se vean obligados a ser pacíficos. Nuestra más urgente necesidad es orar, creer y obedecer. La justificación por la fe es el fundamento del Evangelio, la verdad sobre la que descansa nuestra esperanza de salvación. El himno de Martín Lutero, Castillo Fuerte, resume este Evangelio en forma muy poderosa. Los fieles siervos de Dios jamás trabajarán solos, porque siempre la compañía de Dios, aunque no la vean, estará con ellos. Y les presentamos las preguntas finales. Puede detener el video para tener tiempo suficiente. Que Dios nos bendiga.